A lo largo de la historia, la relación entre la religión y la ciencia ha sido objeto de estudio desde la antigüedad entre filósofos, teólogos y científicos. En la Edad Media, las obras de Aristóteles influenciaron profundamente a la filosofía natural. Muchas de sus posturas filosóficas acerca de la eternidad del universo y el papel de Dios en el mundo contradecían las doctrinas religiosas. Hacia 1630, con el éxito absoluto de la ciencia y el avance constante del racionalismo, el individualismo científico ganó prestigio. Junto con los inventos de este periodo, especialmente la imprenta de Johannes Gutenberg, que permitió la difusión de la Biblia en idiomas distintos al latín, lo que logró que más personas leyeran y aprendieran las escrituras. La teoría del darwinismo y la revolución copérnica eran para muchos consideradas como una muestra clara de que la ciencia y la religión simplemente no se mezclaban y que eran incompatibles entre sí. Varios son los científicos que a través de los tiempos han tratado de demostrar la existencia de Dios utilizando la ciencia. Algunos incluso eran fervientes católicos, como es el caso de René Descartes, matemático físico francés, Michael Faraday, uno de los científicos más importantes del siglo XIX, revolucionó la física con sus trabajos de la electricidad y el magnetismo, creador de la conocida ley de Faraday. Isaac Newton, de origen inglés, considerado el padre de la ciencia moderna. Galileo Galilei, un célebre astrónomo que fue perseguido por la Iglesia Católica por afirmar que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Sin embargo, creía que los movimientos de los planetas y todos los misterios del universo obedecían a la voluntad de Dios. En el siglo XVII, los fundadores de la Royal Society mantuvieron puntos de vista religiosos convencionales y ortodoxos. La participación de la Iglesia en esta institución se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Al comienzo de la Biblia se subraya que Dios mismo se alegró de su obra. Todo era bueno y el hombre era muy bueno. El don de la ciencia nos pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las cosas y las personas. Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. En el campo científico siempre han existido físicos, matemáticos, astrónomos que han querido, a través de la comprobación científica, demostrar la inexistencia de Dios y que la religión es simplemente una serie de manifestaciones subjetivas carentes de toda verificación. Tus creencias deberían estar basadas en evidencia y tus decisiones deberían basarse en la evidencia que permita predecir los resultados probables. La fe dice que debes creer en cosas, tengas o no la evidencia. Cuando Tomás dudó, Santo Tomás, dudaba, no creía que Jesús había vuelto de la muerte. Él quería tocarlo y Jesús le dijo: Tomás, porque has pecado es que no crees. Y llamó más virtuosos a quienes creen sin ver. Ese es un lema terrible y Tomás debería ser considerado el santo patrono de los científicos. Uno solamente debe creer en aquello que tiene evidencia, y la fe puede ser realmente perniciosa si las creencias que uno tiene sin evidencia te llevan a realizar actos fanáticos. Hay cosas que no entendemos todavía.
Todavía no entendemos el origen de las leyes físicas, por ejemplo. Es un paso extraordinariamente ilógico decir que porque la ciencia no lo entiende, debería hacerlo la religión. Nadie lo entiende. Y si la ciencia no puede explicar algo, apuesto tu vida a que la religión tampoco lo podrá hacer. Es psicológicamente tranquilizador para las personas creer algo sobrenatural cuando está frente a un gran misterio y enfrenta la complejidad de los seres vivientes. Y cuando sabes que las máquinas están diseñadas por ingenieros, es tentador pensar: yo también tuve que haber sido diseñado por algún tipo de ingeniero divino. También hay otras cosas como el miedo a la muerte, el duelo, el deseo de reencontrarse con los seres amados después de que han muerto. Hay una gran satisfacción emocional, consuelo, que se puede ganar con las creencias religiosas. Sí, la ciencia puede equivocarse y de hecho progresa fortaleciendo las cosas, pero la ciencia es el mejor método que tenemos para descubrir la verdad. Y si hubiera un método mejor, eso sería una parte de la ciencia. Actualmente la Iglesia Católica, en cabeza del Papa Francisco, mantiene una posición participativa en cuanto a los temas de la ciencia. No desconoce su importancia, pero guiada siempre de la mano de Dios. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. La popular teoría del Big Bang habla de una serie de partículas que se crearon al azar y las cuales dieron origen al universo tal y como lo conocemos. Con esta premisa, de una manera radical, algunos científicos, como Stephen Hawking, desconocen el concepto de Dios como el ser supremo, creador de todo lo que existe en el universo. Todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestra investigación acerca de la existencia de Dios? Significa que la energía del universo siempre tiende a cero, así que no es necesario un Dios para crearlo. El universo fue una creación gratuita. Para mí, la explicación más natural es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una conclusión todavía más profunda. Probablemente no existe el cielo, ni nada más allá de la vida. Solo tenemos una vida para poder disfrutar de este maravilloso universo. Y es por eso que me siento enormemente agradecido. Hoy en día existen corrientes conformadas por científicos creyentes en Dios, que buscan validar su existencia a través de todos los avances que permite la ciencia. Inclusive, se habla de la neurociencia y cómo conectar el cerebro con la fe, sus beneficios en materia física y emocional. Si comenzamos a investigar un poco a los grandes místicos de la historia, San Juan de la Cruz, Juana de Arco, Hildegard de Binde, si comenzamos a investigar qué es lo que sucede en fenómenos colectivos, como ciertos fenómenos de danza, las danzas derviches, de los sufí, ciertos fenómenos de danza colectiva que se dan alrededor de la presentación de la Torá en el judaísmo, también se ve que existe una modificación de las ondas cerebrales en áreas bastante específicas del cerebro, áreas temporales. En los casos de epilepsia muy marcada, epilepsia temporal, en zonas bastante localizadas del cerebro, aparecen visiones. La mayoría de estas visiones son visiones religiosas o espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿hay una neurociencia de la religión? No ciencia, sino neurociencia de la religión, sí. Es relativamente reciente, tiene unos 20 años, esto de estudiar a la religión desde el cerebro, pero al menos es un estudio científico de la religión. Está muy de moda, y algo de esto habló Ignacio, hablar de la ciencia versus la religión. Richard Dawkins, Sam Harris, Dan Dennett,
hacen justamente esto, la oposición, la ciencia versus la religión. Frente a estas evidencias de un fenómeno universal que se ha mantenido durante milenios y que ahora vemos ciertos sustratos neurobiológicos, me parece que es tiempo de cambiar de preposición. No hablar más de una ciencia versus la religión, sino una ciencia de la religión. Entender ese fenómeno fascinante que también nos hace humanos, que es la creencia. ¿Por qué? Con el auge de la ciencia y la tecnología, el mundo es mayoritariamente religioso, el mundo es mayoritariamente creyente. ¿Por qué se seleccionó en términos evolutivos aquel individuo que creyera? Hay datos bastante incontrastables, si uno cree en datos sociológicos y de encuestas, por los cuales en los llamados índices de felicidad, que los hay, las personas religiosas puntean más alto, viven más, se enferman menos. Por lo tanto, la creencia también da un cierto valor al cuerpo humano en términos clínicos. ¿Qué quiero sacar en conclusión de todo esto brevemente? Que estamos estudiando científicamente la religión. En mi caso yo estudio el concepto del tiempo y una línea de investigación de mi laboratorio se refiere al tiempo durante fenómenos religiosos. ¿Qué sucede con una persona rezando? ¿Cómo transcurre el tiempo? ¿Qué sucede con una persona en un tipo de éxtasis espiritual? El tiempo pasa lentamente, pasa rápidamente, está correlacionado con otras variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, como la respiración, como ciertas ondas cerebrales. Me parece que es un tiempo fascinante para empezar a hacer una ciencia de la religión. No sé si vamos a llegar al área del cerebro de la religión, tal vez sí. ¿Qué tienen en común la ciencia y la religión? Son maneras de entendernos. Tal vez una ciencia de la religión, una neurociencia de la religión, sea el punto en común para finalmente entendernos un poco más. En el año 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear escribió un capítulo crucial en la historia de la física al descubrir una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, al cual se le ha denominado la partícula de Dios. La creación no es propiedad nuestra, y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos, y si destruimos la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho, Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca si la maltratamos. Al ver la creación y todo cuanto nos rodea, es inevitable maravillarnos con tanta belleza. Dios nos regaló el don de la inteligencia para adquirir conocimiento, para ser puesto al servicio de nuestros semejantes. Dios es el creador de todo cuanto existe, y la ciencia no tiene por qué estar en contraposición a la fe. Por el contrario, debe ser el vehículo por medio del cual cada día podamos ir descubriendo todo aquello que Dios nos quiere revelar en su infinita sabiduría.